Hola a todos, vamos a ver hoy las enfermedades de la columna vertebral. Como dice el título, vamos a referirla principalmente al perro, porque es en la especie en donde vemos más comúnmente enfermedades que afectan a la columna. Y en la segunda parte, sobre el final, vamos a hacer una mención bastante breve sobre las enfermedades de la columna vertebral en el gato, que son muchas menos y con una frecuencia mucho menor. Por lo tanto, vamos a referirnos la mayor parte de esta clase al canino. Las enfermedades de la columna vertebral están un poco en el medio entre lo que es la neurología y lo que es la traumatología. Básicamente porque cuando hablemos de todas estas enfermedades vamos a estar considerando a la columna vertebral como estuche óseo y de protección, y por otro lado a la médula espinal como estructura neurológica vital que necesita de la columna ósea para el mantenimiento de su función y su protección. Por lo tanto, muchas de las enfermedades pueden ser traumatológicas si consideramos exclusivamente a la parte ósea, pero básicamente neurológicas cuando el compromiso es medular. ¿Por qué hago esta mención? Básicamente porque la mayoría de las enfermedades que afecten a la columna vertebral van a tener una manifestación neurológica relacionada con un síndrome específico que vamos a ver enseguida, que es el síndrome de compresión medular. Con esto quiero decir que las manifestaciones clínicas de la mayoría de las enfermedades de la columna vertebral, las cuales están básicamente originadas en la estructura ósea de la columna, van a generar signos neurológicos a partir de que la médula sea comprimida dentro del canal medular. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar básicamente de los signos o de todo el síndrome de compresión medular, refiriéndonos a la definición en un principio. Después vamos a hablar algunas palabras de la anatomía y fisiología, después de la fisiopatología de la compresión medular, luego del examen neurológico básico, después alguna mención al diagnóstico por imágenes, al tratamiento, y en la segunda parte nos vamos a referir a las enfermedades que más comúnmente producen síndrome de compresión medular. Entonces vamos a empezar por el principio, hablando rápidamente de definición y causas. Definición no hay mucho para expresarnos, simplemente decir que son todos aquellos signos clínicos que se producen a partir de la compresión de la médula espinal, generalmente por agentes externos a ella y muy pocas veces por agentes internos como podría ser un tumor. Con respecto a las causas, ustedes van a encontrar en la guía que hay dos grupos de causas que son las congénitas y las adquiridas. En cuanto a las congénitas, lo primero que menciona la guía es la espondilomielopatía cervical caudal, o más conocido como síndrome de Wöhler. Y acá quiero hacer una mención, porque así es como está citado en la mayoría de los textos también, a la espondilomielopatía cervical caudal como una enfermedad congénita, pero cuando la describamos en la segunda parte, vamos a ver que entre sus mecanismos fisiopatológicos hay tanto parte congénita como parte adquirida en cuanto a la posibilidad de su formación. Entonces no es una enfermedad que sea estrictamente congénita. Lo mismo va a pasar con otra enfermedad que vamos a mencionar después a nivel lumbosacro. Pero bueno, sigue estando así en los libros como congénita la espondilomielopatía cervical caudal. Y en cuanto a las adquiridas, vamos a encontrar las degenerativas,
que probablemente sean las más comunes, ya que ahí en ese grupo tenemos a la enfermedad discal intervertebral, que es lo que comúnmente conocemos como hernia de disco, que es la enfermedad más común de la columna vertebral en los perros. Después tenemos la estenosis lumbosacra, y acá hago la misma aclaración. La estenosis lumbosacra figura como una enfermedad adquirida degenerativa, pero dentro de sus mecanismos de producción hay tanto componentes congénitos como adquiridos. O sea, la misma aclaración que hice para la espondilomielopatía cervical caudal, que no es estrictamente y puramente congénita, la hago acá para la estenosis lumbosacra, que no es absolutamente adquirida, sino que también tiene componentes congénitos. Y también tenemos como degenerativas a la espondilosis deformante, que son los comúnmente conocidos con el nombre de picos de lodo. Otro grupo de las traumáticas son las otro grupo de las adquiridas son las enfermedades traumáticas, en donde podemos encontrar la subluxación articular, la luxación vertebral y la fractura vertebral. Tenemos otro grupo de enfermedades adquiridas que son las inflamatorias, en donde podemos encontrar a la mielitis, o sea, la inflamación de la médula espinal, a la meningitis o inflamación de las meninges, y a la discoespondilitis o inflamación del disco intervertebral, que después vamos a hacer alguna mención para describirla. Y por último, las enfermedades neoplásicas, ya sean primarias o metastásicas, y ya sea originadas en la médula o originadas en las vértebras. En la segunda parte vamos a hacer una descripción de las enfermedades más comunes de esto que acabamos de mencionar y una mención mucho más breve a las que tienen menos frecuencia. Pasamos al segundo punto para hacer un recordatorio anátomo-fisiológico, comenzando por la columna y en segundo lugar por hablar de la médula. Con respecto a la columna, la columna es una estructura anatómica conformada por vértebras. Acá tenemos un esquema de una columna vertebral de un perro desde la porción cervical hasta la porción coxigia. Recordemos acá que la columna vertebral está conformada por diferentes partes. En primer lugar, en el perro encontramos 7 vértebras cervicales, lo mismo ocurre para el caballo. Después tenemos la porción de vértebras torácicas, que son 13 en el perro y 18 en el caballo. Después, la columna lumbar, conformada por 7 vértebras lumbares en el perro y 6 vértebras lumbares en el caballo. La columna sacra, conformada por 3 vértebras en el perro, 6 vértebras en el caballo. Y finalmente, un número variable de vértebras coxigias que puede variar entre 18, 20 o 22. Si nosotros miramos ahora cada uno de los sectores de la columna tal cual como los hemos dividido en esa diapositiva, esta es una fotografía de esa misma vértebra cervical. Las vértebras cervicales tienen una gran irregularidad de forma entre cada una de ellas. En principio tenemos acá al atlas y al axis, cervical 1 y cervical 2, fíjense la diferente forma que tiene con respecto a las otras 5 vértebras. Pero una cosa importante que quiero destacar acá en cuanto a la columna cervical es la forma que el canal medular
tiene en esta porción, y sobre todo referido a esta curvatura o a esta inflexión que se da entre las cervicales 5, 6 y 7. Acá tenemos una imagen ventral en donde vemos al atlas y al axis, y fíjense cómo estos espacios entre las vértebras que están rellenados o conformados por los discos intervertebrales se dejan de ver en la número 6 y 7 por la curvatura que la columna tiene. Y acá estamos viendo esa inflexión. Si nosotros seguimos la dirección del canal vertebral, acá hay una curvatura muy marcada que la columna, o mejor dicho, la médula tiene que seguir adaptándose a esta forma. Y entonces acá tenemos el disco intervertebral C5, C6 y acá tenemos el disco intervertebral C6, C7. Fíjense esa curvatura que se produce en este lugar. Después vamos a ver que esto puede ser un sitio de enfermedad y que probablemente esa forma o esa inflexión que tiene la columna a ese lugar pueda ser predisponente para la formación de enfermedades. Acá tenemos las vértebras torácicas y la característica de las vértebras torácicas es la presencia de altas apófisis espinosas. Otra característica de las vértebras torácicas es que entre dos vértebras torácicas articula la cabeza de la costilla. Es decir, que una cabeza de una costilla va a articular parte con una vértebra y parte con la vértebra caudal. Después vamos a ver cómo se establecen las carillas articulares para las costillas. La columna lumbar probablemente es la parte más homogénea en cuanto a forma. Fíjense que no hay mucha variación en cuanto a la forma de estas vértebras y no hay muchas particularidades que podamos mencionar. Y finalmente tenemos acá el sacro. Tenemos acá el sacro, en este caso de un perro, por eso son 3 vértebras sacras, y esta es la séptima vértebra lumbar. Acá se produce otra inflexión entre la séptima lumbar y la primera sacra, que anatómica y fisiológicamente presenta las mismas características de predisposición a lo que hablábamos con respecto a la sexta y séptima cervical. También ese lugar va a ser asiento de algunas enfermedades degenerativas que después vamos a mencionar. Acá vemos una vértebra torácica en su aspecto craneal y acá en su aspecto caudal. Las vértebras están conformadas por 2 partes principales. Una es el cuerpo, que es esto que está coloreado acá con color verde. El cuerpo es una estructura cilíndrica que va a ser la principal zona de articulación entre una vértebra y otra. Y la otra parte de la vértebra es el arco, acá ejemplificado en color naranja. El arco corresponde a la conformación del canal vertebral en toda la secuencia de todas las vértebras. Ese arco está conformado por 2 porciones que son la lámina y el pedículo. La lámina es la porción dorsal del arco y el pedículo es la porción ventral del arco. Después vamos a hablar de la importancia de la lámina en cuanto a la realización de algunas cirugías descompresivas. Y finalmente tenemos a los procesos que son las apófisis espinosas, las apófisis transversas, las apófisis mamilares, dependiendo de las vértebras de las que estemos hablando.
Acá tenemos otra imagen de esa misma vértebra para ver las carillas articulares. Por un lado dijimos que el cuerpo articula con la vértebra caudal o la vértebra craneal, y después tenemos otras carillas articulares que corresponden a las articulaciones que reciben el nombre de intercentrales, a las articulaciones conformadas por los cuerpos vertebrales, y interneurales, a las articulaciones conformadas por las diferentes facetas articulares que ahora vamos a mencionar. Tenemos las facetas articulares que colaboran con la articulación intercentral. En este caso son las carillas articulares que miran hacia la vértebra que está por delante, la vértebra craneal, es decir, que esas facetas articulares miran hacia adelante y hacia arriba. Esto quiere decir que la vértebra que está por delante, o la porción caudal de esta vértebra, va a tener otras facetas articulares dirigidas hacia ventral para poder articular de esa forma. Y otra cosa que podemos ver en esta vértebra, que es una vértebra torácica, son las facetas de articulación para las costillas. Recuerden que las costillas se articulan entre dos vértebras. Por lo tanto, esta cara articular se va a complementar con la craneal, que estaría acá, para articular con la costilla. Y esta carilla articular se complementa con otra más caudal para otra cabeza de costilla. Acá estamos viendo lo mismo en una visión frontal. Después tenemos los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales se encuentran localizados entre los cuerpos vertebrales a lo largo de toda la columna, con excepción del atlas y el axis, y en las vértebras sacras. En todas las demás articulaciones intercentrales, es decir, en las articulaciones entre los cuerpos de todas las demás vértebras, hay un disco intervertebral. Ese disco intervertebral tiene la función de amortiguar fuerzas, de disipar las fuerzas, para favorecer el movimiento de la columna vertebral. El disco intervertebral está formado por dos partes, básicamente por dos partes, podríamos mencionar otras dos, pero las partes más relevantes son la parte central del disco intervertebral, que es esta que está mostrada acá, y con la sigla NP, que refiere al nombre de núcleo pulposo. O sea, la porción central del disco intervertebral se denomina núcleo pulposo. Y una porción que es periférica al núcleo pulposo, llamada anillo fibroso. ¿Bien? Una porción intermedia es la transición de tejido entre el anillo fibroso y el núcleo pulposo, que enseguida vamos a describir, que es lo que se conoce con el nombre de zona de transición. Si nosotros miramos lateralmente un disco intervertebral, entendiendo que esto es un cuerpo vertebral y esto es otro cuerpo vertebral, este es el disco intervertebral, y acá tenemos el anillo fibroso, esta porción más blanca, y el núcleo pulposo central, la zona de transición. Y aquí tenemos unas flechitas triangulares que hacen referencia a la otra parte que debemos mencionar del disco intervertebral, que es la placa terminal. La placa terminal es el tejido que une el disco intervertebral al cuerpo vertebral.
Los discos intervertebrales no están inervados, no están irrigados excepto en su periferia, donde reciben irrigación de las meninges, y también hay una pequeña irrigación en la placa terminal que viene de los cuerpos vertebrales. Dije recién que no están inervados, por lo tanto el disco intervertebral no duele, y cuando hablamos de dolor, o como vamos a referir después en la enfermedad discal intervertebral, ese dolor no proviene del disco, sino que en general proviene de las meninges. La nutrición del disco intervertebral es básicamente por la irrigación periférica. Y otra cosa importante que tenemos que mencionar es que la forma de los discos intervertebrales no es la misma en los diferentes sectores de médula. A nivel cervical, el disco intervertebral tiene forma más redondeada, es más ovalado a nivel torácico y tiene forma de poroto, por llamarlo de alguna manera, a nivel lumbar. Es decir, que este disco intervertebral, con esta forma de poroto, corresponde a un disco intervertebral lumbar. Otras cosas importantes con respecto al disco intervertebral. Si ustedes se fijan, tanto acá como en esta otra imagen, la porción ventral del disco intervertebral es más gruesa que la porción dorsal. Lo vemos claramente acá y lo vemos también claramente acá, en donde esta porción ventral es mayor y más gruesa que esta porción dorsal. Esto nos da una idea de que la porción ventral del disco es mucho más difícil de romper. Por lo tanto, si un disco intervertebral tiene que herniarse, le resulta más fácil hacerlo hacia dorsal, como ocurre la mayoría de las veces, y entonces las hernias de disco suelen producirse hacia dorsal. Lamentablemente, dorsalmente está el canal vertebral. Si esto fuese al revés y las hernias se produjeran ventralmente, no tendríamos tantos problemas con las hernias de disco. Pero como se hernian generalmente hacia dorsal, porque es el lugar de menos resistencia anatómica, encontramos ahí el canal vertebral y la médula. Acá tenemos un corte histológico de un disco intervertebral, en donde vemos el núcleo pulposo central, el anillo fibroso periférico, y acá se ve claramente la placa terminal, que es esta zona de unión entre el disco intervertebral y el cuerpo óseo vertebral. Histológicamente, podemos describir a estas tres partes, ya sea el anillo fibroso, la zona de transición y el núcleo pulposo, de la siguiente forma. En el anillo fibroso vamos a encontrar láminas paralelas de tejido colágeno tipo 1. Láminas paralelas de tejido colágeno tipo 1. Este es el tejido predominante en el anillo fibroso, o sea, es una estructura básicamente fibrosa. A medida que nos dirigimos hacia el centro, o sea, hacia la zona de transición, las láminas se van haciendo más pequeñas, va disminuyendo la cantidad de colágeno y van aumentando los proteoglicanos. Los proteoglicanos son estructuras que ya mencionamos cuando hablamos de la patología articular, y estos proteoglicanos se van haciendo mucho más evidentes en el núcleo pulposo, que básicamente el núcleo pulposo es una matriz de agua y proteoglicanos, en donde el principal tipo de colágeno ya no es el colágeno tipo 1, sino que es el colágeno
tipo 2. Estos proteoglicanos actúan de la misma forma en el núcleo pulposo de un disco intervertebral a como lo hacen en el cartílago articular que ya vimos cuando hablamos de patología articular. Ustedes recuerdan las unidades de proteoglicanos que estaban conformadas por una estructura central que era una proteína de ácido hialurónico y sobre la que se unían como si fuesen las espinas de pescado, se unían glicosaminoglicanos de diferente tipo, como el queratansulfato, y esas moléculas de glicosaminoglicanos en sus extremos tienen cargas que hacen que, como están colocadas de esta forma, esas cargas eléctricas llevan a que haya una... se repelan esas moléculas de glicosaminoglicanos, y entonces al repelerse le van dando a toda esta estructura conformada con la base del ácido hialurónico una forma tridimensional de helicoide. Y en el medio de todo esto hay agua y hay arcos de colágeno. La funcionalidad de esto es que cuando este núcleo pulposo es sometido a mayor presión, se libera agua por fuera de estas estructuras y cuando se libera la presión entra el agua. Por lo tanto, de esa forma, tal cual como lo hace el cartílago, el núcleo pulposo es una estructura amortiguadora que permite disipar las presiones y las fuerzas en diferentes sentidos para facilitar los movimientos. Otra cosa importante que está mencionada acá es que además de esto hay algunas otras células escasas aparte de este colágeno tipo 2 y estas unidades de proteoglicanos. Hay unas escasas células entre las que encontramos condrocitos y fibrocitos. También hay algunas células embrionarias, células de la notocorda, pero después vamos a hacer referencia a estos condrocitos y fibrocitos cuando hablemos de los procesos degenerativos que se producen a nivel del disco intervertebral. Y por último, para terminar de describir o hacer este recordatorio anatómico de la columna, tenemos a los ligamentos. Acá los tenemos mencionados: el ligamento intervertebral longitudinal dorsal, el ligamento intervertebral longitudinal ventral, el ligamento capsular, el ligamento amarillo, el ligamento interespinoso, el supraespinoso y el intercapital. De lateral tenemos al ligamento interespinoso entre las apófisis espinosas de las vértebras. Tenemos al ligamento supraespinoso que desde la nuca hasta la columna coxígea recorre la parte dorsal y une la parte dorsal de todas las apófisis espinosas. Después tenemos el ligamento intervertebral longitudinal ventral que une todos los cuerpos vertebrales en su porción ventral. Si nosotros miramos de frente la vértebra, como en este caso, tenemos después el ligamento longitudinal dorsal que está ubicado en el piso del canal vertebral y recorre toda la longitud del canal vertebral en esta disposición. Acá tenemos que hacer otra mención anatómica con referencia a estos dos ligamentos, diciendo que el ligamento intervertebral longitudinal ventral es mucho más grueso que el ligamento intervertebral longitudinal dorsal. Y este es otro factor que predispone a que las hernias de disco se produzcan más comúnmente hacia dorsal, porque es más fácil o romper el ligamento dorsal o, digamos, esquivarlo por el costado, que romper el ligamento intervertebral longitudinal ventral. Después tenemos, acá en amarillo, el ligamento amarillo. El ligamento amarillo une las láminas
intervertebrales a lo largo de toda la columna. Es como que recubre el techo del espacio intervertebral. Y finalmente, en las vértebras torácicas tenemos el ligamento intercapital que va desde una cabeza de costilla de un lado, pasando por debajo del ligamento intervertebral longitudinal dorsal, hasta unir a la cabeza de la costilla del otro lado. La presencia del ligamento intercapital disminuye la frecuencia de hernias de disco a nivel torácico, sobre todo en toda la primera porción de la columna torácica. Bueno, pasamos ahora al recordatorio anatómico de la médula, en donde vamos a ver en primer lugar la división medular, y acá tenemos que recordar que hay dos divisiones para considerar. Por un lado, la división anatómica y por otro lado, la división funcional. La división anatómica es simplemente la denominación de las vértebras de acuerdo al sector que componen, como habíamos hablado antes, las vértebras torácicas, las vértebras cervicales, las vértebras torácicas, las vértebras lumbares, las vértebras sacras y coxígeas. Acá tenemos que hacer una aclaración muy importante, porque embriológicamente la columna vertebral tiene un origen distinto que la médula espinal. La columna vertebral tiene un origen mesodérmico y la médula espinal un origen ectodérmico. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque a medida que se establece el crecimiento o el desarrollo embrionario y también el crecimiento ya de individuo después de nacer, se va perdiendo la proporción entre la columna vertebral y la médula, por decirlo de alguna forma sencilla. Al final del crecimiento, la médula espinal es más corta que la longitud de la columna vertebral. Esto es lo que estamos viendo acá, en donde vemos que a nivel cervical hay una correspondencia entre el sector cervical 1 con la vértebra torácica 1. Lo mismo podemos ver en la 2, pero a partir de ahí se empieza a producir un desfasaje. Fíjense que la médula espinal, propiamente dicha, está terminando aproximadamente a nivel de la quinta vértebra lumbar. Y por detrás de esta quinta vértebra lumbar, lo que tenemos en el canal medular no es médula espinal, sino que son las raíces de los nervios periféricos. Esto significa que como la médula o cada sector medular va quedando por delante de la vértebra, ustedes recuerdan que los nervios periféricos tienen su emergencia entre dos vértebras y tienen que emerger para dar origen a la raíz nerviosa, por lo tanto tienen que encontrar el orificio de salida. Ese orificio de salida está generalmente más caudal que el sector medular. O sea, el sector medular 5 tiene su emergencia de las raíces nerviosas más caudalmente. Y esto se va pronunciando a medida que vamos hacia caudal, y en la última parte solo nos encontramos a las fibras nerviosas que están buscando su orificio de salida y que conforman toda esta estructura conocida con el nombre de cauda equina. La otra división es la división funcional, que en principio podríamos decir que desde el punto de vista clínico es mucho más importante, porque conocer la división funcional nos habla del sector medular que estamos considerando y no del sector anatómico. Esto
tiene la importancia de que las manifestaciones de las lesiones medulares, por ejemplo, de una compresión medular, van a estar dadas por el sector que se afecte funcionalmente y no por el sector que se afecte anatómicamente. También podríamos decir al revés, que conociendo esta desproporción entre la médula y la columna, por dar un ejemplo, si yo tengo una fractura a nivel de 6 o de la vértebra 6 o 7 lumbar, yo sé que no hay médula y entonces probablemente no esperaría encontrar grandes lesiones neurológicas o parálisis a este nivel, sino que vamos a encontrar lesiones de nervios periféricos que después podemos encontrar, que después vamos a mencionar. Perdón. ¿Cómo está conformada esta división funcional? En esta división funcional dividimos a la médula en 4 partes. Primero, la columna cervical, desde C1 a C5. En segundo lugar, la columna cérvico-torácica, desde C6 a T2. La tercera porción es la columna tóraco-lumbar, desde T3 a L3. Y finalmente la porción lumbosacra, desde L4 a S3. ¿Qué representan cada una de estas porciones? Estas partes, la porción cérvico-torácica y la porción lumbosacra, están coloreadas porque corresponden, si ustedes recuerdan, a las intumescencias que tiene la médula espinal, intumescencias llamadas cérvico-torácica y tóraco-lumbar, que van a corresponder a la emergencia de los nervios periféricos, ya sea del miembro anterior en el caso de la intumescencia cérvico-torácica y al miembro posterior en el caso de la intumescencia lumbosacra. Después vamos a hacer un análisis de todo esto para que se entienda que recordar y reconocer rápidamente la división funcional nos va a ayudar muchísimo a entender la sintomatología que se va a producir cuando hay alguna lesión en cualquiera de estas 4 porciones de médula afectada. La otra cosa que vamos a hablar con respecto a la médula son las vías. Recuerden que nosotros tenemos las vías ascendentes, que son sensitivas, o sea, son aquellas fibras nerviosas que recogen un estímulo producido periféricamente y ascendentemente lo llevan hasta el encéfalo. Esas son las vías sensitivas. Y las vías sensitivas van a provocar a nivel encefálico una respuesta, o mejor dicho, el estímulo a través de las vías sensitivas a nivel encefálico va a provocar una respuesta que es descendente, que va a descender desde el encéfalo hacia la periferia a través de las vías motoras para generar una respuesta motora al estímulo que había originado la conducción sensitiva. Y finalmente, las funciones. Para hablar de las funciones neurológicas básicas, tenemos que recordar lo siguiente. Acá tenemos un esquema de un corte de una médula espinal. Ustedes se acuerdan que la médula espinal estaba conformada por una porción central de forma de letra H, y esa porción central era sustancia gris, o sea que estaba formada por los núcleos de las neuronas que conformaban la médula espinal. Y periféricamente a esto, la sustancia blanca conformada por los axones de esas neuronas. Ahora bien, cuando nosotros analizamos las funciones neurológicas básicas, tenemos que mencionar que la primera de esas funciones básicas es la propiocepción. La propiocepción básicamente es
la percepción que nosotros tenemos de nuestra relación entre el cuerpo y el espacio. O sea, el hecho de estar parados, de movernos, de caminar, todo esto tiene que ver con la propiocepción. Existe una propiocepción consciente y una propiocepción inconsciente. Por ejemplo, yo estoy caminando, moviéndome y no necesito estar pensando en mantener mi equilibrio porque esa propiocepción es inconsciente y ya automáticamente yo estoy parado en una posición vertical. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, el aprendizaje a andar en bicicleta. Al principio, cuando uno anda en bicicleta, está tratando de poder mantener el equilibrio en la bicicleta. Eso es la propiocepción consciente hasta que esto se internaliza y se hace una propiocepción inconsciente. La propiocepción se origina en terminaciones propioceptivas que están básicamente y periféricamente en los tendones, en los ligamentos, en las articulaciones, y que van escaneando información para transmitir a partir de las vías propioceptivas hacia el encéfalo. Si nosotros consideramos o tratamos de localizar las vías propioceptivas a nivel medular, vamos a encontrar que las vías propioceptivas se encuentran siempre periféricamente en la sustancia blanca. Es decir, las vías de conducción de propiocepción son bien periféricas. En segundo lugar, como segunda función neurológica, tenemos a la motricidad voluntaria. Las fibras de la motricidad, es decir, todas estas por las cuales podemos ejercer movimientos, están un poquito más profundas en el recorrido de la sustancia blanca. Ya habíamos dicho que las propioceptivas eran muy superficiales, las fibras motoras están un poco más profundas. Y finalmente, la última función neurológica que tenemos que destacar es la sensibilidad nocioceptiva, cuyas fibras de conducción se encuentran bien profundas, casi en contacto con la sustancia gris. ¿Por qué es importante entender y conocer esto? Porque cuando se produzca un fenómeno compresivo, y la mayoría de los fenómenos compresivos se producen desde la periferia de la médula hacia el centro, es lo habitual, estas funciones neurológicas básicas se van a perder también desde la periferia al centro, es decir, que las primeras fibras afectadas van a ser las propioceptivas, después las fibras motoras y por último las fibras sensitivas. Es decir, que estas funciones neurológicas básicas se van a perder de acuerdo al grado de compresión en ese orden. Primero se va a perder y alterar la propiocepción, después la motricidad y por último la sensibilidad. Después vamos a hablar mucho de la sensibilidad como factor pronóstico en la evaluación de la compresión medular. Así como se pierden en este sentido, también se recuperan en sentido opuesto, es decir, que la propiocepción va a ser la función que más tardíamente se recupere. Vamos a hablar un poquito de las fibras motoras, de las neuronas motoras. Ustedes ya recordarán de otras materias anteriores que existe una neurona motora inferior, que no, en realidad no es una, sino que son muchísimas, pero en general uno se refiere en esos términos a la neurona motora inferior. Acá tenemos un esquema de lo que habíamos visto antes, en donde tenemos el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, con sus dos intumescencias o engrosamientos. La primera es la cérvico-torácica entre C6 y T2, y la segunda es la lumbosacra entre L4 y S3. Cuando hablamos de neurona motora inferior, estamos hablando de neuronas motoras
cuyos cuerpos vertebrales se encuentran a nivel de la sustancia gris de la médula en las intumescencias antes mencionadas. Repito, los cuerpos de las neuronas motoras inferiores se encuentran en la sustancia gris medular localizada en las intumescencias cérvico-torácica y lumbosacra. Y los axones de esas neuronas motoras inferiores van a ser las que den origen a los nervios del miembro anterior y del miembro posterior respectivamente. Si nosotros vemos un corte transversal de la médula, lo podemos localizar de esta forma. Es decir, el núcleo de esas neuronas va a estar en las astas ventrales de la sustancia gris y los axones van a dar origen a la inervación del miembro, ya sea anterior para la intumescencia cérvico-torácica o posterior para la intumescencia lumbosacra. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de esas neuronas motoras inferiores? Acá están colocadas tres funciones sumamente importantes. En primer lugar, la regulación del tono muscular, o sea, el tono de los músculos tiene que ver con la actividad de las neuronas motoras inferiores. En segundo lugar, la regulación de los reflejos espinales. Después vamos a hablar con más detalle de los reflejos espinales, pero la regulación de la intensidad de estos reflejos depende de la neurona motora inferior. Y por último, el neurotrofismo. Ustedes recordarán que a través de lo que es el flujo axoplásmico desde el cuerpo de una neurona a lo largo de todo su axón circulan sustancias que son muchas veces sustancias nutritivas, factores de crecimiento, y que van desde el cuerpo hacia el final del axón, es lo que se llama flujo axoplásmico. Decíamos que puede ir en ese sentido o en sentido retrógrado desde la terminación neuromuscular, por ejemplo, hacia el cuerpo neuronal. Eso produce un neurotrofismo, es decir, una nutrición muscular a partir de sustancias que circulan a través de las neuronas. Y eso también es una función de la neurona motora inferior. Pasamos ahora a la otra neurona, que es la neurona motora superior. Los cuerpos neuronales de la neurona motora superior están localizados a nivel encefálico. Y los axones de esas neuronas motoras superiores recorren la médula para hacer sinapsis con los cuerpos de las neuronas motoras inferiores a nivel de la intumescencia cérvico-torácica o a nivel de los cuerpos neuronales de las neuronas motoras inferiores en la intumescencia lumbosacra. Observemos en este otro esquema en donde vemos que las fibras que corresponden a la neurona motora superior, cuyos cuerpos neuronales están a nivel encefálico, recorren la médula por la sustancia blanca para terminar haciendo sinapsis con los cuerpos neuronales de las neuronas motoras inferiores. ¿Cuáles son las funciones de la neurona motora superior? Básicamente, la neurona motora superior ejerce una regulación inhibitoria sobre las funciones que mencionamos antes de la neurona motora inferior. O sea, por decirlo de alguna forma gráfica, le disminuyen su actividad, aplacan su función. Entonces, habíamos hablado
que las funciones de la neurona motora inferior eran la regulación del tono, la regulación de los reflejos y el neurotrofismo, entonces la neurona motora superior ejerce una función inhibitoria sobre las funciones mencionadas de la neurona motora inferior. ¿Qué ocurre cuando se produce alguna disfunción o alteración en estas neuronas motoras? Y vamos a comenzar describiendo lo que ocurre en la disfunción de la neurona motora inferior. Esto es lo que corrientemente se llama síndrome de neurona motora inferior. Entonces, si hay una alteración en la neurona motora inferior, se van a ver alteradas sus funciones. Habíamos hablado del tono muscular, de los reflejos y del neurotrofismo, y entonces vamos a observar una disminución o una ausencia en estas funciones. Por ejemplo, si nos referimos al tono muscular, ¿qué va a pasar con el tono muscular en el síndrome de neurona motora inferior? Va a haber una hipotonía o atonía muscular. Hipotonía o atonía muscular. Esto va a producir en la marcha una paresia o parálisis de tipo flácida, es decir, al no haber tono muscular hay flacidez muscular. Con respecto a los reflejos, vamos a observar que existe hipo o arreflexia. Hipo o arreflexia. Y con respecto a la alteración del neurotrofismo, se va a producir una atrofia muscular severa y rápida por la pérdida justamente de ese trofismo nervioso. Si nosotros observamos este video de un gato, vamos a ver característicamente lo que es una parálisis flácida del tren posterior. Observen que los miembros de este animal están flácidos y dirigidos hacia atrás del cuerpo. Esto es lo que se llama posición de foca, es decir, el animal camina hacia adelante y los miembros posteriores, en este caso, quedan desplazados hacia atrás. Eso es lo característico de una parálisis flácida. ¿Qué ocurre en contraposición a esto cuando se produce una disfunción de la neurona motora superior, que es lo que corrientemente se llama síndrome de neurona motora superior? Habíamos dicho que la neurona motora superior es inhibitoria de las funciones de la neurona motora inferior, o sea que la disfunción de la neurona motora superior va a liberar, por decirlo de alguna forma, y exacerbar las actividades producidas por las funciones de la neurona motora inferior. Entonces, ¿qué va a pasar con el tono? Va a haber una hipertonía muscular. Esto se va a traducir motrizmente en una paresia o parálisis de tipo espástico. Es decir, al haber hipertonía muscular, la parálisis es espástica, bien diferente a la que observamos antes. Con respecto a los reflejos, obviamente va a haber una hiperreflexia. Y con respecto al neurotrofismo, va a seguir conservado y por lo tanto se va a producir una atrofia lenta y progresiva, básicamente por desuso. Si vemos en este video a este perro, vamos a observar una parálisis del tren posterior diferente a la anterior. En este caso es una parálisis de tipo espástico. Fíjense que los miembros están rígidos y generalmente cuando el animal camina, ahora lo vamos a ver, los miembros están por delante
por delante de su cuerpo. Es lo que se llama la posición de perro sentado. Esto es lo característico de una parálisis espástica en contraposición a la parálisis flácida que vimos anteriormente. Después vamos a ver el sentido semiológico y diagnóstico que tiene este tipo de observaciones. Porque si nosotros estamos observando a una parálisis espástica, como en este caso, tenemos que pensar en lesiones de neurona motora superior. Y si estamos observando una parálisis flácida, tenemos que pensar en lesiones de neurona motora inferior. Esto nos va a servir para ayudarnos a localizar las lesiones. Después vamos a hacer un ejercicio sobre esto para que se entienda un poquito mejor lo que se llaman los diferentes síndromes medulares, observando los signos clínicos que se producen de acuerdo a la región funcional de la médula que se haya afectado. Bueno, vamos a pasar a decir algunas pocas palabras de la fisiopatología de la compresión medular. Tenemos que recordar que existe un daño primario. El daño primario es la lesión anatómica que se produzca por la causa que le haya dado origen. O sea, si hay una confusión, si hay una lesión compresiva, si hay una laceración, si hay una tracción, si hay una sección medular. Pero conjuntamente con esto, seguidamente a esto, va a haber lo que se llama un daño secundario. El daño secundario es muy importante, se ha estudiado mucho en los últimos años y tiene que ver con entender por qué muchas veces cuando se logran restablecer las lesiones del daño primario, y después de esto continúa habiendo una cantidad de lesiones neurológicas que inclusive no son recuperables. El origen del daño secundario está en la isquemia que se produce en el momento de la compresión. ¿Por qué hay isquemia? Básicamente por dos factores. En principio, la compresión va a producir una compresión vascular. Por lo tanto, esto ya genera un fenómeno de isquemia, pero que en muchos casos también está acentuado de acuerdo a la lesión que se haya producido, si es que hay hemorragia, que también provoque un fenómeno isquémico sobre la médula. Tal vez ustedes ya hayan estudiado en otras materias el fenómeno de la excitotoxicidad. El fenómeno de la excitotoxicidad es una de las teorías que explican a los fenómenos neurodegenerativos, y en este caso interviene principalmente un neurotransmisor que es el glutamato, probablemente el neurotransmisor más importante en nuestro organismo y en el organismo de los animales. La isquemia produce un fenómeno de excitotoxicidad. Ese fenómeno de excitotoxicidad es bastante complejo, pero significa que los excesos de glutamato producidos por la isquemia van a producir intracelularmente una cantidad de reacciones químicas, por ejemplo, entre las cuales termina con la producción de altos niveles de óxido nítrico intracelular. Y ese óxido nítrico intracelular en grandes cantidades, más allá de sus funciones fisiológicas, termina siendo una sustancia tóxica que podríamos clasificar dentro de los radicales libres o los efectos tóxicos de los radicales libres. Y es una de las causas que dentro de los fenómenos de neurodegeneración explican el desarrollo de la apoptosis que se produce en estos casos. O sea, a partir de la isquemia vamos a tener por un lado un fenómeno de necrosis, que como ustedes ya saben es un proceso de muerte celular inflamatoria, pero a partir de la excitotoxicidad, y en este caso, como yo mencioné, uno de los ejemplos, el aumento del glutamato y el aumento en la producción de óxido nítrico,
se va a producir también un fenómeno de apoptosis, o sea, una muerte celular no inflamatoria. La característica de este proceso secundario que parte de la isquemia, en el caso de la excitotoxicidad, es que se produce como un efecto dominó. O sea, empieza en el momento de la producción del agente que la desarrolle, pero continúa bioquímicamente sin interrumpirse aunque se haya producido la causa que le dio origen. Y entonces esto puede ser la explicación de por qué muchos individuos a los cuales se les realizan tratamientos descompresivos, inclusive dentro de tiempos lógicos, igualmente no recuperan funciones neurológicas simplemente porque continúa el proceso neurodegenerativo. Después vamos a ver cómo últimamente se está enfocando el tratamiento en estos casos dirigido tanto a la descompresión como al tratamiento, por llamarlo de alguna forma, neuroprotector en los casos de neurodegeneración. Acá tiene una fotografía durante un procedimiento quirúrgico que enseguida vamos a mencionar que se llama laminectomía. O sea, acá se está observando a la columna vertebral desde dorsal, se ha retirado una porción de vértebra, por eso se llama laminectomía, se ha retirado la lámina y esto permite observar la médula espinal. Este procedimiento, como vamos a ver después, se utiliza como una técnica descompresiva como para darle más lugar a la médula para que pueda expandirse en el fenómeno de la compresión. Y fíjense en este lugar el estado que tiene la médula. Esta probablemente sea una médula espinal que lleva un proceso tal vez de 24 horas o menos de lesión, y observen en ese lugar el color que tiene la médula. Uno imagina que va a ver la médula espinal de color blanco. En este caso, la médula está de color oscuro, grisáceo, como consecuencia de la rápida evolución de la lesión compresiva. Bueno, vamos a pasar al examen neurológico. ¿Qué es importante del examen neurológico? En primer lugar, definir si hay una enfermedad neurológica. Parece tonta esta aclaración, pero después cuando hablemos de algunas enfermedades ortopédicas, por ejemplo del miembro posterior, vamos a ver que el tipo de marcha tal vez podría ser parecida a la de algunas enfermedades neurológicas. Entonces es importante definir si el paciente está teniendo una enfermedad neurológica, si está teniendo una enfermedad ortopédica o tal vez una combinación de ambas. En segundo lugar, determinar la ubicación neuroanatómica. El conocimiento de la división funcional de la médula y el conocimiento de cómo funciona la interacción entre la neurona motora superior y la neurona motora inferior nos va a ser de gran utilidad para determinar la ubicación anatómica. Después, cuando hablemos de síndromes medulares en otra parte de esta presentación, vamos a poder entenderlo un poquito más. Y también vamos a ver enseguida en el examen neurológico alguna otra forma, a partir de ciertos reflejos, de poder acercar un poquito más la ubicación a un lugar un poco más preciso. Evaluar la extensión y la gravedad. En algún momento anteriormente hablamos de cómo están ubicadas en la médula espinal las fibras de las funciones neurológicas básicas, y dijimos que las fibras que corresponden a la sensibilidad están mucho más profundas, por lo tanto la sensibilidad es la última función que se pierde. Vamos a ver enseguida que la evaluación de la presencia o no de sensibilidad es un dato muy importante para evaluar la extensión y la gravedad de la lesión.
Establecer la causa. En general, la causa suele conocerse, si es un accidente automovilístico, un trauma por una caída o algunas de las lesiones degenerativas de hernias de disco que vamos a ver más adelante. Con respecto a la reseña en el examen neurológico, existen, por ejemplo, si habíamos mencionado que las enfermedades degenerativas de los discos intervertebrales son de las enfermedades más comunes de la columna vertebral, bueno, hay razas bien predispuestas, como vamos a ver posteriormente, a la presencia de o al desarrollo de estas enfermedades. Por dar un ejemplo, el Dachshund es una de las razas en donde más se observa las hernias de disco, entonces ya eso es un dato importante. Con respecto a la edad también, porque muchas de estas lesiones están asociadas con la edad, así como determinadas hernias de disco se presentan de una determinada forma y en determinadas razas en pacientes más jóvenes, para otros casos las lesiones neurológicas son de pacientes más adultos. O si recuerdan al principio cuando hablamos de las causas que mencionábamos, la espondilomielopatía cervical caudal o síndrome de Wobler, que estaba como una afección congénita, aunque después vamos a ver que hay algunos componentes adquiridos, pero que se puede ver en determinadas condiciones en animales más jóvenes y no tanto en animales tan adultos. Entonces, en esto sí es importante la reseña del paciente. La anamnesis. No suele haber muchas, por decirlo de alguna forma, muchos engaños con respecto a la anamnesis por parte de los propietarios, porque muchas de estas lesiones suelen tener una aparición súbita. Entonces el paciente presenta signos rápidamente y el propietario lo relata de esta forma, por decir algo. Yo tengo un Dachshund de 2 años que anoche caminaba bien y hoy quiso subir a la cama y no pudo, y después de esto presenta una parálisis. Suele o puede ocurrir de esta forma, y entonces en general los datos anamnésicos suelen ser bastante correctos los aportados por los propietarios. La inspección. ¿Qué es importante de la inspección? Es importante ver la marcha, cómo es la motricidad, cómo se desplaza el animal, cómo se mueve, si hay debilidad muscular, si hay hipertonía muscular. Bueno, esto es muy importante de la inspección. La palpación está dirigida fundamentalmente a la detección de sensibilidad, de dolor. Uno tiene que ir buscando las zonas en donde se presenta más dolor, porque esto puede ser indicativo o puede ser un colaborador de poder encontrar una buena localización de la lesión. Y después tenemos el examen neurológico básico propiamente dicho, que está dirigido a la evaluación de aquellas funciones neurológicas básicas que habíamos mencionado, que son la propiocepción, la motricidad en cuanto a tono muscular y reflejos, y la sensibilidad. Vamos a ver algunos videos que están o fueron realizados en la Universidad Autónoma de Barcelona en colaboración con la Asociación ABEPA de España. Comenzamos por la propiocepción. La forma más sencilla y utilizada de evaluar la propiocepción es doblando los dedos de la mano o de la pata, llevándolos a una posición anormal que rápidamente debe ser recuperada por el animal en cuestión de segundos, como se está viendo acá en el video. Fíjense que al cambiarlo de posición, inmediatamente el animal vuelve a la posición normal. Y lo mismo ocurre para el miembro anterior. Obviamente, la pérdida de la propiocepción implica que el tiempo en que se va a tardar en recuperar la posición normal es mucho mayor, o que tal vez directamente ese miembro quede en la posición anormal donde nosotros la colocamos.
Hay otras formas de evaluar la propiocepción, pero esta es la más utilizada y porque es muy rápida. Vamos a pasar a los reflejos y acá me quiero detener un poquito. En principio, recordar lo que es un reflejo. Recuerden que un reflejo espinal es una respuesta motora involuntaria. La palabra involuntaria es muy importante porque nos está diciendo que no hay integración cortical en esa respuesta motora. O sea, se produce un estímulo en un miembro, por ejemplo. Ese estímulo va a circular por las vías ascendentes sensitivas hasta la metámera de la médula que corresponda, y ahí se va a ejercer o producir una respuesta motora directamente en esa metámera sin intervención cortical. Por eso esa respuesta es una respuesta absolutamente segmentaria e involuntaria. Esto es un reflejo espinal. Enseguida vamos a ver la diferencia entre la evaluación de algunos reflejos con respecto a la evaluación de la sensibilidad. En la guía que complementa a esta clase ustedes tienen un cuadro con la mayoría de los reflejos espinales que se evalúan y los nervios a los cuales corresponde dicha evaluación. Yo no me voy a detener en esto, quiero mostrarles en los videos algunas cosas que desde lo clínico me parecen más importantes. Empezamos por los reflejos del miembro posterior. En primer lugar, el reflejo patelar, que es uno de los más conocidos. El estímulo sobre la rótula genera una extensión del miembro. El reflejo tibial craneal. Y acá vamos a ver el reflejo flexor. Fíjense que la persona que está haciendo la maniobra va a comprimir el espacio interdigital. En el reflejo, es decir, en la respuesta involuntaria, la respuesta motora va a ser la flexión o retirada del miembro. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando evaluemos la sensibilidad, que se evalúa de una forma muy parecida, pero se trata de obtener una respuesta diferente. Fijémonos entonces esta respuesta y recordar después en el video cómo actúa un reflejo. Ahí se observa la retirada del miembro. Entonces, el reflejo es eso. Se produce el estímulo, va hasta esa metámera de la médula y vuelve al mismo lugar con su respuesta motora. No hay integración cortical. Acá estamos viendo el reflejo perineal, simplemente se toca la porción perineal y el ano y tiene que haber una contracción del esfínter anal. Pasamos a los reflejos del miembro anterior. Y también me voy a detener fundamentalmente en el reflejo flexor. Acá tenemos el extensor carporradial, tenemos el bicipital, y ahora observen el tricipital en este caso, y quiero que ahora observen la respuesta del reflejo flexor o de retirada. Fíjense que se va a producir el estímulo en el espacio interdigital, pero observen que el animal está tranquilo, no responde, y la única respuesta que produce es la flexión del miembro. Esto es muy importante a tener en cuenta. Eso es el reflejo de retirada o reflejo flexor que no tiene integración cortical. Pasamos a otro reflejo importante que es el reflejo músculo-cutáneo, porque nos ayuda a una localización bastante precisa de la lesión. En este caso, el circuito del reflejo es un poco diferente, porque cuando uno ejerce un estímulo sobre el músculo cutáneo, como vamos a ver ahora en el video,
Esa respuesta circula por la médula cranealmente hasta las metámeras de T1 y T2. Ahí sale para producir la contracción muscular del músculo cutáneo. Es decir, que si por alguna lesión compresiva medular yo tengo interrumpida esa conducción hasta T1 y T2, va a haber ausencia del reflejo musculocutáneo. El reflejo musculocutáneo se empieza a realizar desde caudal a proximal y caudalmente la respuesta va a ser negativa. A partir de superar cranealmente la lesión, se presenta la respuesta motora y entonces nosotros podemos estimar aproximadamente en qué lugar de la médula espinal está la lesión compresiva. Fíjense las contracciones con un pequeño estímulo a nivel de la piel, y ahora van a ver algo muy curioso, porque en un momento parece como que la presión que se ejerce con la pinza en ese punto fue mayor y entonces ya no es solo un reflejo, hubo una respuesta de incomodidad del paciente como diciendo, ahí me dolió. Esto es muy importante cuando separemos lo que es un reflejo de lo que es la sensibilidad. Fíjense lo que les decía. En este caso, la lesión está acá. Si nosotros generamos estímulo en este lugar, no hay pasaje para este lugar hasta T1 y T2 y no hay respuesta del músculo cutáneo. Cuando se hace el estímulo en este lugar, entonces sí se presenta la respuesta del músculo cutáneo. Pasamos ahora sí a la evaluación de la sensibilidad y esto es muy importante porque es un factor pronóstico muy importante. Fíjense que ahí la forma en la que se hizo la prueba, la forma en la que se hace la prueba es básicamente la misma que habíamos visto para la evaluación del reflejo de retirada. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el estímulo es mucho mayor. Es decir, el grado de compresión que se hace es mucho mayor a punto de generar dolor. Y esto se puede hacer, por ejemplo, inclusive utilizando una pinza hemostática, comprimiendo con firmeza la tercera falange. La respuesta es distinta. En este caso, fíjense que la respuesta no es la retirada del miembro. La respuesta es una actitud del animal de decir, me duele, muerde, grita, se da vuelta, gesticula de alguna forma el dolor que le produce la maniobra. Y es muy importante diferenciarlo del reflejo de retirada. Muchas veces les preguntamos en los exámenes, bueno, ¿cómo se evalúa la sensibilidad? Y se comprime el espacio interdigital. ¿Y cuál tiene que ser la respuesta? La retirada del miembro. No, la respuesta tiene que ser algo que a mí me dé la certeza de que el paciente sintió el dolor del estímulo que yo provoqué. Fijémonos en este caso entonces cómo se genera esa respuesta. Queda absolutamente claro que en ese caso hubo una situación de dolor. Esto es muy importante entonces, y lo vamos a repetir varias veces, la evaluación de la sensibilidad como un factor pronóstico a la hora de poder inclusive tomar decisiones terapéuticas. Vamos a dejar el examen neurológico y vamos a decir dos palabritas de diagnóstico por imágenes. Ustedes ya han tenido otros cursos específicos sobre el tema. Recuerden que podemos utilizar la radiografía simple, la mielografía, que es una forma de radiografía con contraste, utilizando un medio de contraste en el canal medular, la tomografía axial computada, inclusive puede ser con reconstrucción 3D, la mielografía con tomografía, la resonancia magnética. Estos son los medios más comunes de imagen que tenemos hoy. En cuanto a la elección de decir utilizo tomografía o resonancia magnética, recuerden que la resonancia magnética es de mayor utilidad en tejidos blandos, mientras que la resonancia es de mayor utilidad en tejidos duros. Acá tenemos una radiografía simple
en un caso de una fractura a nivel de C6, C7. En este caso, una mielografía a nivel cervical, fíjense que hay unas líneas blancas, que es el medio de contraste alrededor de la médula. Esto nos permite claramente observar los lugares que puede existir de compresión. Actualmente la resonancia magnética superó por muchas razones a la utilización de la mielografía. Acá tenemos una tomografía en donde estamos viendo el cuerpo vertebral, el canal medular con la médula. Acá tenemos una tomografía con medio de contraste, en donde tenemos acá el cuerpo vertebral y esta es la médula con un medio de contraste y el disco intervertebral. Esta es una resonancia lateral en donde observamos los cuerpos vertebrales y perfectamente los discos intervertebrales, en donde podemos tener una observación muy buena de su estado. Y vamos a pasar finalmente al tratamiento. Y acá vamos a considerar dos cosas distintas. En primer lugar, el tratamiento de la emergencia. ¿Cuál es el tratamiento de la emergencia? El tratamiento de ese paciente que ha tenido una compresión aguda, severa, un accidente automovilístico, un paciente que por una discopatía, como les decía antes, anoche caminaba y hoy no camina más, una caída, es decir, algo que ha generado una compresión medular aguda y que requiere una terapia de emergencia. En este caso debemos evaluar al paciente en su conjunto. Recuerden que estos son pacientes muchas veces traumatizados y, como siempre decimos, el paciente traumatizado es un todo. No hay que ocuparse del lugar del trauma, sino de evaluar a todo el paciente. En este caso, obviamente, nos interesan muchas características neurológicas del paciente, como decíamos antes, evaluar su capacidad de poder movilizarse, si puede marchar, caminar, de qué forma lo hace, más allá de su estado de conciencia, etc. La fluidoterapia es fundamental inmediatamente comenzar con un tratamiento de fluidoterapia. ¿Por qué fluidoterapia? Porque decíamos que la isquemia es la principal causa del daño secundario. Entonces, la fluidoterapia va a ser nuestra primera arma para poder compensar esa isquemia. En tercer punto, la corticoterapia. Acá hay como alguna controversia. Para muchos autores, los corticoides en general no deben ser utilizados en estos casos, para otros sí. La literatura americana pone algunos reparos en la utilización de la corticoterapia porque ellos dicen que a largo plazo no mejora el pronóstico y que suele producir efectos colaterales muy importantes, sobre todo a nivel gastrointestinal, por las dosis que se suele utilizar al principio de los corticoides. Ellos recomiendan un protocolo con el succinato de metilprednisolona, utilizando 30 miligramos kilo intravenoso en una sola aplicación y a partir de ahí utilizar 5,4 miligramos kilo intravenosos cada hora durante las primeras 18 o 24 horas. Y a partir de ahí se van disminuyendo hasta las dosis normales. De todas formas, ellos no suelen indicar muchas veces el uso de corticoides. Para otros autores sí son muy importantes en la desinflamación de la médula, inclusive sin usar este tipo de protocolos de tan alta dosis de corticoides. Se puede usar la dexametasona y hasta hay protocolos de uso de la dexametasona a dosis de 6 miligramos kilo para una dosis habitual que puede ser de 0,01 a 0,1 miligramos kilo como dosis antiinflamatorias. Es decir, que hay que utilizar dosis muy elevadas al principio
en las primeras 24 horas fundamentalmente, que son fundamentales en la toma de decisiones de cómo se va a continuar con la terapia de emergencia de ese paciente. Después tenemos todos los protocolos de analgesia que ustedes ya conocen porque han visto una materia de manejo del dolor. Y es fundamental ver qué ocurre en las primeras 24 horas. Podríamos extenderlo hasta las 48 horas. Esta evolución o lo que ocurra en este tiempo es fundamental en cuanto a la conducta terapéutica y al pronóstico que nosotros podamos dar para ese paciente. ¿Por qué marco esto? Hablé muchas veces y repetí la importancia de la evaluación de la sensibilidad, porque la sensibilidad nos está hablando de algo muy importante que podríamos definir como la conductibilidad medular. Así como yo decía antes que un reflejo es una respuesta segmentaria e involuntaria, la diferencia con la sensibilidad es que la sensibilidad tiene integración cortical. Es decir, ese fuerte estímulo que nosotros provocamos para obtener una respuesta frente al dolor circula por la médula espinal hasta llegar a la corteza y generar la respuesta motora descendente. Es decir, que en la evaluación del dolor estamos evaluando la conductibilidad medular. Y así como las fibras de la sensibilidad en la sustancia blanca de la médula eran las más profundas, obviamente la pérdida de la sensibilidad nos habla de una lesión muy severa a nivel medular que tal vez no tenga recuperación. Entonces, cuando hablamos de la evolución y el pronóstico en estas primeras 24 horas, o podríamos decir 12, 24 y tal vez extendernos a las 48 horas, estamos diciendo básicamente, ¿existe en la evaluación neurológica sensibilidad profunda o no existe? Recuerden que de acuerdo a la graduación del estímulo que nosotros provoquemos vamos a obtener respuestas de vías sensitivas un poquito más superficiales y de vías sensitivas más profundas que se llaman de sensibilidad profunda. La ausencia de sensibilidad profunda nos indica una lesión muy grave que tal vez no pueda ser recuperada. Si en esas 24 horas que estamos revisando a este paciente tenemos presencia de sensibilidad y sensibilidad profunda, podemos pasar a un tratamiento quirúrgico descompresivo muy rápido. Y hablo de eso dentro de esas 24 horas, 48 horas a lo sumo. La ausencia de la sensibilidad profunda nos pone un poco un límite de decir el pronóstico es malo y tal vez no haya recuperación. Con esta terapia de emergencia podría ser que el paciente haya llegado con ausencia de sensibilidad profunda, pero la recupere en estas primeras horas. Y este también podría ser un paciente a considerar para un tratamiento descompresivo quirúrgico. Por eso esta terapia de emergencia es muy importante porque nos marca cómo va a continuar la evolución del paciente y nuestras posibilidades terapéuticas. Salido de este proceso de manejo de la compresión aguda, tenemos que disminuir el dolor, y esto ya va referido a todos los tipos de compresión medular, inclusive los que son de aparición mucho más lenta, que no implican una terapia de emergencia. Fundamentalmente el reposo, los opioides, los AINES pueden ser utilizados. Repito, ustedes ya han tenido una materia y cursos con terapia del dolor, así que conocen esto perfectamente bien. Otro punto importante es el manejo del edema y la conducción medular. Y acá volvemos al uso controvertido de los corticoides. En general, los corticoides suelen ser usados porque muestran signos de recuperación frente a su uso. Con respecto a la necrosis y la apoptosis, que era ese otro punto importante de la neurodegeneración producida en el daño secundario, los corticoides pueden ser usados en este punto también.
la inhibición de los radicales libres por diferentes formas farmacológicas, y los antioxidantes también demuestran una actividad importante como sustancias neuroprotectoras. Después tenemos las descompresiones quirúrgicas y las distintas formas de descompresión quirúrgica. Podemos tener una técnica llamada fenestración discal, que básicamente es una técnica preventiva que implica retirar el disco intervertebral del espacio intervertebral. En general esto se suele hacer de forma preventiva, por ejemplo luego de una hernia de disco en donde se ha producido la salida y la lesión importante de un disco, hacer la fenestración de 1 o 2 discos cranealmente y de 1 o 2 discos caudalmente, porque los procesos degenerativos de los discos no afectan solo a uno, sino a varios. Después tenemos la laminectomía, que es la exéresis de la lámina ósea, o sea, sacarle el techo al canal medular para que la médula pueda expandirse y no esté comprimida dentro del estuche óseo que la limita. La hemilaminectomía es la exéresis de una porción lateral de la lámina, o sea, la descompresión va a ser hacia el lado lateral. Y la corpectomía es la llegada desde la parte ventral del cuerpo vertebral que se usa bastante en los casos de lesiones cervicales. Y después hay otras técnicas también variadas. Acá tenemos un ejemplo de lo que es la fenestración, es decir, se elimina el disco intervertebral del espacio. Acá la hemilaminectomía con una perforación en la porción lateral de la lámina. Acá la laminectomía, o sea, se ha sacado toda la lámina dorsalmente, y en este caso la corpectomía, en donde el abordaje es ventral. Piezas anatómicas para mostrar la hemilaminectomía. Acá estamos viendo la médula y el orificio que se ha hecho en la porción lateral de la lámina. La laminectomía, o sea, se ha retirado dorsalmente toda la lámina y ahí se expone la médula. La corpectomía, es decir, la observación en este caso de la médula a través de esta perforación del cuerpo vertebral. Y finalmente todos los procesos de rehabilitación, fundamentalmente la terapia física y en muchos casos la acupuntura también puede ser de ayuda. Bueno, hasta acá hemos visto todo lo que corresponde al síndrome de compresión medular como manifestación clínica neurológica más importante en la mayoría de las enfermedades de la columna vertebral. En la siguiente parte vamos a hablar de las enfermedades que producen síndrome de compresión medular.